Bienvenidos amigos, los invito a ser parte de la Legión de Ángeles Clandestinos, una novela escrita por Bardo S.P. Van a escuchar el capítulo 4. Como siempre, pónganse cómodos, bajen las luces y suban el volumen. Aquí comienza Legión de Ángeles Clandestinos. Capítulo 4. Alguien tiene que pagar por los platos rotos. Valentina aceptó, después de mucha insistencia, que Jorge la llevara hasta su casa. El monótono sonido del auto discurría por las calles semivacías en un amanecer común en la ciudad. El gris del asfalto y el negro del cielo convocaban en su mente imágenes del canal y los muertos. Como si todo su cuerpo rechazara los recuerdos, un movimiento involuntario de su cabeza quitaba la vista de la calle y la posaba sobre sus manos, en un ritual neurótico de negación e impotencia. ¿Segura que quieres estar sola?, preguntó Jorge, mirándola con preocupación desde el volante del coche. Ella afirmó con la cabeza, sonrió y posó una de sus manos sobre la de él. Horas atrás, aún trastornada por los acontecimientos del canal, Valentina bajó del taxi frente al edificio en que vivía Jorge. Antes de decidirse a entrar, dudó por un instante. Miró hacia arriba, al tercer piso, vio la luz encendida del apartamento. Miró más alto, al cielo oscuro y plomizo de una noche ya avanzada. Tenía frío y se sintió un tanto desnuda y ridícula sin un zapato. Le pesó la soledad y lo absurdo de no saber cómo la iba a recibir. Se habían conocido en la redacción del periódico, en su primer día de trabajo. Aquella mañana remota, ingresó al piso de la redacción buscando a quien sería su jefe inmediato. De golpe se encontró con una selva de periodistas, cada uno atareado en sus propios asuntos. Detuvo a una mujer que pasó frente a ella y se presentó. Aquella, sin mayor interés, respondió a su saludo cortésmente y le sugirió que buscara a Jorge en su oficina, pero no estaba allí. Conocía el carácter empecinado y competitivo del mundo periodístico, supo que todos eran difíciles de impresionar y no llamaría la atención de nadie si deambulaba un poco, haciendo tiempo hasta que Jorge llegara. Pasó unos pocos minutos caminando y observando la fauna del piso de redacción cuando un hombre alto y atractivo, de cabello largo y rubio, recogido detrás de las orejas, se quedó mirándola desde lejos. Fue una atracción inmediata, mutua. Era Jorge. De ello hacía cerca de 6 años en los que habían trabajado juntos, se habían amado, habían intentado vivir como pareja y se habían separado. Sus corazones eran caprichosos y apegados a la libertad de no seguir otras maneras sino las propias. Desde hacía un tiempo mantenían una relación abierta, dos viejos amantes que se quieren, pero no logran conciliar diferencias cotidianas que terminan por separarlos. Soy yo, se decía a veces, es él, pensaba en otras ocasiones, no importa, siempre terminaba pensando que se amaban así, de una manera diferente. Pagó el taxi con un billete que siempre llevaba escondido en algún bolsillo de su pantalón, solo para emergencias. En la portería del edificio la reconocieron y tras notificar a Jorge por citófono de su llamada, permitieron que subiera. Encontró la puerta entreabierta, la traspuso y vio a Jorge a unos metros de ella, de pie, con cara de disgusto, una mueca juguetona por el desplante del almuerzo. Ella no pudo avanzar, se quedó de pie en el umbral sin cerrar la puerta, miró a Jorge a los ojos y se sintió como una niña sin saber dónde poner las manos. Ocurrió algo horrible en la avenida Quito, atinó a decir Valentina tras un breve silencio. El rostro de Jorge pasó del juego a la mirada perspicaz y preocupada. Sí, ya me llamó Camilo,
¿Lo conoces? Me pidió que le diera la noticia, dijo Jorge acercándose lentamente. ¿Vienes de allí? Ella no pudo responder. Su mirada se nubló por las lágrimas y bajó su rostro ocultando los ojos. No le gustaba que la vieran llorar. Él recorrió el espacio entre los dos y la abrazó con dulzura. Habló su cuerpo que la recibió como un hogar cálido. Las lágrimas inmediatamente brotaron incontenibles. Se rindió al calor de su abrazo y descargó en sus brazos toda la tensión y el miedo acumulados. Comieron, se bañaron juntos, bebieron unos tragos e hicieron el amor. Valentina dominó con cierta violencia el ritmo y las posturas. Agradeció mentalmente que Jorge la aceptara. Abrazados en la cama, él le pidió una vez más que le contara lo que le había sucedido y una vez más Valentina se negó, en parte porque era su jefe y había secreto profesional de por medio, en parte porque no quería revivir el recuerdo de lo ocurrido. Durmió poco y profundo, soñó con su madre. Había muerto al comienzo de su adolescencia y solo recordaba en sueños su rostro con detalles. Estaba en la misma avenida de la que había huido despavorida. En su carrera sabía que debía volver para atender al malherido Oscar, pero en medio de la confusión de cuerpos y carros no sabía dónde podía estar. Tenía la certeza de que si no lo auxiliaba moriría. Tenía miedo de encontrarlo y no saber cómo ayudarlo, de no tener las fuerzas para salvarlo. Caminaba por entre las personas que corrían y empujaban. Batallaba con las circunstancias para encontrarlo y entonces algo la distrajo. Escuchó el llanto lejano de un niño. Ubicó su proveniencia siguiendo el sonido y vio la misma camioneta de la noche anterior, en la que una madre y su hijo se protegían de las agresiones de dos hombres que querían ingresar al auto a la fuerza. En el sueño no estaban la madre e hijo anónimos, sino ella y su madre abrazadas con desespero, temiendo por sus vidas. Su primer impulso fue correr en su auxilio, luego comprendió el peligro real que representaban aquellos hombres y tuvo miedo, miedo de estar sola, un miedo paralizante que la hizo sentirse impotente para ofrecer cualquier ayuda. Despertó sobresaltada cuando uno de los hombres rompió el vidrio del carro. Se sintió desorientada, escuchó la respiración de Jorge que dormía profundamente y recordó dónde estaba. Vio la hora, era de madrugada, supo que no podía dormir más. Después de que Jorge insistiera casi hasta el disgusto, Valentina permitió que la llevara hasta su departamento. No había salido aún el sol cuando aparcaron el carro en la acera de enfrente a la entrada de su edificio. Ambos notaron una patrulla de policía apostada frente a la puerta de entrada del edificio. En cuanto detuvieron el coche, un agente bajó y se dirigió hacia ellos. ¿Te acompaño?, preguntó Jorge, sin dejar de mirar al policía. No, déjalo así. Gracias, descansa. Más tarde te toca ir a moler, respondió Valentina. Abrió la puerta y sintió en su cuerpo el frío de la madrugada. Desde afuera le mandó un beso y él le pidió que almorzaran juntos. Más que una petición, fue una orden. Ella le dio las gracias por preocuparse y le dedicó una última sonrisa. El policía se acercó a ella. Era alto, de hombros cuadrados y constitución delgada. Tenía un cuello de lana subido hasta los ojos, pero cuando se acercó a ella lo bajó completamente en gesto de deferencia. ¿Valentina Cortés?, preguntó, a lo que ella respondió afirmativamente con la cabeza. El capitán Arango la ha estado buscando. Pidió que la lleváramos a la comandancia en cuanto apareciera. Valentina le dedicó una mirada vacía y cansada, luego levantó su pie sin zapato para que él lo viera. El policía le dio un vistazo y abrió los ojos como platos. Luego alzó la mirada para verla a la cara. Ella sintió ganas de reír por la sorpresa estúpida reflejada en el rostro de la gente. Se contuvo, leyó en el parche que tenía en el uniforme el apellido Sánchez. Sánchez, me voy a cambiar y bajo en un momento. Sí, señora, no se preocupe, dijo el policía con solicitud y se aprestó a abrirle la puerta del edificio. En el espejo del baño examinó su cuerpo desnudo. En la rodilla tenía una herida que empezaba a sanar. En la cadera y el codo derecho tenía sendos moretones.
Vio la báscula, pero esta vez la dejó pasar. Se vistió a toda prisa, aunque le dolía el cuerpo como si hubiese recorrido un maratón. La duda corrosiva de saber qué había sucedido con Oscar y Ricardo la empujaba sin tregua. Ya de camino en la patrulla, el policía le preguntó si era familiar del capitán Arango. Ella respondió que no. Sin revelarle quién era, Valentina preguntó si el capitán tenía familia. Claro que sí, que yo sepa, esposa e hijos. ¿Por qué pregunta si soy su familiar? Porque usted es distinta a las otras. ¿Cuáles otras? Preguntó extrañada Valentina. El policía le dedicó una mirada fugaz por el espejo retrovisor y luego la clavó en la carretera. Levantó los hombros en gesto de que era mejor que no le pusiera atención, que era algo sin importancia, que él había hablado de más, y efectivamente no volvió a pronunciar palabra ni a mirarla en todo el trayecto. ¿Las otras? Las palabras permanecieron revoloteando en su cabeza. Ella era joven y bonita. ¿Por eso la había confundido con las otras? En la comisaría de policía, Sánchez saludó a la recepcionista con una sonrisa fácil. No era la misma policía del día anterior, pero no era menos guapa. Mi capitán está con el general, dijo sin ceremonias. Valentina se sentó en una sala de espera junto a otras personas arrebulladas en cobijas o entre chaquetas, esperando sabe Dios a quién para resolver alguna dificultad probablemente grave. Al poco tiempo de estar sentada, vio pasar a Carlos, que se acercó a saludarla. Valentina le tendió la mano. Él no pudo dársela, la tenía vendada. No fue nada grave, un pisotón. En su rostro se dibujaban unas marcadas ojeras y su ánimo parecía debatido. ¿Cómo está Oscar?, preguntó Valentina. Fuera de peligro. Recibió un tiro en la cadera y tuvo la precaución de quedarse tendido para que no lo remataran. Preguntó por usted, pero no pudimos ubicarla. Nos tenía preocupados. La buscamos por todas partes y cuando no la encontramos en su apartamento, comenzamos a pensar en que algo le había sucedido. Antes de que la interrogara acerca de dónde se había metido, ella preguntó por Ricardo. No le pasó nada, allá en el caño, nada, pero murieron 2 policías, otros 2 están en el hospital con un pie al otro lado. Es la reunión con mi general lo que de verdad puede hacerle daño. ¿Y el que se llevó el dinero? Murió por los golpes que le dieron otros desechables. ¿Otros desechables?, preguntó Valentina sorprendida. Recordaba muy bien que del caño salió Ricardo con un hombre visiblemente malherido. Carlos no respondió. Valentina le sostuvo una mirada inquisitiva. El mismo Carlos había estado ahí y sabía que el hombre había estado herido desde antes de que todo se desmadrara. Carlos no respondió. Valentina le sostuvo una mirada inquisitiva. El mismo Carlos había estado ahí y sabía que el hombre había salido malherido desde antes de que todo se desmadrara. Comprendió que esa era la versión oficial. Se dijo que por ahora no valía dar la pena la pelea. Preguntó a continuación por el dinero. Parte del dinero fue el que voló por los aires. No creemos que todo, aunque el resto está perdido, concluyó apesadumbrado Carlos. ¿Y qué pasó con los otros habitantes de calle? La mayoría se volaron, otros están aquí, pero ninguno ha dicho nada que valga la pena. Se nos voló el que arrojó el dinero, de ese ni rastro. ¿Murieron algunos? ¿Qué? ¿Desechables? Sí, con seguridad algunos, la verdad, no sé cuántos. Valentina prefirió callar, no decir nada ante el desprecio que Carlos manifestaba. Definitivamente, el valor de una vida era algo muy variable. Su silencio despidió a Carlos, quien se alejó tras proferir un cuídese. Valentina se plantó de nuevo en la sala de espera, sumida en cavilaciones. La imagen de aquellas manos que salían de entre la multitud de personas andrajosas vino a su mente como un relámpago. Hasta ese momento se había prohibido recordar. Ahora, rodeada de personas, en un entorno seguro, su mente volvió a escuchar aquel grito que rasgó la noche, profiriendo palabras ininteligibles. Era una voz de mujer, sin duda. Luego,
billetes como mariposas de colores en el aire. Un nombre acudió a su cabeza: María la Llanera. Sacudió la cabeza, negando para sí misma: no es el perfil, pero ¿y si así fuera? Una estafadora y asesina de incautos por dinero, ¿por qué iba a arrojarlo al aire? Tal vez para escapar al verse acorralada. Suspiró y concluyó que por ahora era apresurado a afirmar alguna conclusión. Todo estaba sumido en penumbras. Tuvo que esperar una hora, mientras un ejemplar del periódico recién impreso fue dejado en recepción. Lo pidió prestado y el titular le produjo incomodidad: ira social, graves altercados en el canal de la avenida Quito. Y estaba firmado por Camilo. Le dieron el titular, pensó con alguna envidia. La versión del periódico señalaba que, en el contexto de una requisa en busca de un ladrón, los habitantes de calle se habían amotinado con trágicas consecuencias. Se refería a 18 habitantes de calle muertos y que el número podía continuar en ascenso. ¿18?, se dijo Valentina, y Carlos no tenía la menor idea. El reportaje terminaba refiriendo la necesidad de una solución para la problemática social del sector de la avenida Quito, que tiene en la desigualdad social su causa primera. No salió panfletario el Camilo, se dijo, aunque posiblemente ella hubiese escrito lo mismo. En los próximos días, las autoridades van a cerrar el canal por un tiempo y los habitantes de calle serán arrojados a otra parte donde sean menos visibles. Fin de la historia para el gobierno y la opinión pública. Poco a poco fue cediendo al cansancio y las letras del periódico se hicieron borrosas. Cayó en un sueño pesado que le llevó a inclinar la cabeza sobre el pecho. De allí emergió tras unos suaves golpecitos en el hombro. Era la policía recepcionista que le anunciaba que Ricardo la recibiría en su despacho. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Saludó a Ricardo con cautela. Aquel respondió a su saludo con una cabezada y la invitó a sentarse con un ademán de la mano. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Ricardo, cruzando las manos sobre su estómago. Nada que no se cure solo. Valentina notó sobre un escaparate un retrato que en su visita anterior había pasado desapercibido. Se trataba de una mujer, una niña y un niño. La foto era antigua, estaba enmarcada y era apenas visible entre montones de carpetas apiladas que apenas le permitían existir. ¿Y cómo está usted?, preguntó Valentina. Él suspiró hondamente y levantó los hombros. Con suerte de tener todavía trabajo. Me suspendieron y me quitaron el caso. Pero no fue su culpa. No, pero alguien tiene que pagar por los platos rotos. Mejor no protestar. ¿Alcanzó a decir algo el habitante de calle que se llevó el dinero? Bueno, antes de que otros desechables lo mataran. Valentina enfatizó en las palabras otros desechables. Ricardo la miró a los ojos significativamente. Tras una corta pausa desvió la vista hacia la ventana. Sí, habló, pero cosas sin sentido. ¿Qué dijo? Que hacía un trabajo para la Sagrada Familia, que José se lo había pedido. ¿José? El mismísimo San José, el Padre de Jesús. Dijo que hacía un trabajo para la Sagrada Familia, que cumplía una misión divina, había sido el elegido y más chorreadas por el estilo. Repitió una y otra vez que era un enviado y que seríamos castigados por nuestros pecados. ¿San José?, preguntó Valentina extrañada. Según él, era enviado por la mismísima Sagrada Familia, que seguía a su vez las órdenes de San José o de la Virgen, o bueno, de cualquier cosa da lo mismo. Valentina frunció el ceño extrañada. A cada paso el caso se enredaba más y más. ¿Y el dinero? Ricardo movió la cabeza en señal de negación. Entonces estamos como al principio. No, estamos mucho peor.
Fallar en este caso no es para nada bueno. El doctor José Luis es una persona muy importante, muy influyente. No es nada bueno, repitió apesadumbrado, más para sí mismo. Luego miró a Valentina a los ojos y añadió, y por otro lado, ya no hay un nosotros. Ricardo se puso en pie, el asiento crujió como si fuera a desbaratarse en cualquier momento, se acercó a la ventana y miró el cielo plomizo. No para de llover, dijo apesadumbrado. Por ahora es mejor que se vaya y descanse, luego la llamarán, la pondrán de nuevo en ruta. Mire, sobre el escritorio están las carpetas con las entrevistas al personal de la casa del doctor José Luis. Por ahora no las puede llevar porque seguro las va a necesitar el inspector que retome el caso. Si quiere revisarlas, revíselas aquí, son todas suyas. ¿Y usted? Yo. Ricardo se sentó sobre el borde de la ventana. Pues para serle sincero me cabrea que me saquen de lado, pero ni modos. En ese momento golpearon a la puerta y a continuación la cabeza de la policía recepcionista asomó por la puerta. Capitán, mi general quiere verlo otra vez, dijo con su voz amable de presentadora. Ricardo suspiró y se irguió, levantó las cejas y le dijo a Valentina que lo disculpara, que debía irse, que si quería lo esperara un momento. Ella asintió y él salió de la oficina. A solas, Valentina miró alrededor como si lo viera todo por primera vez. El gris deslavado de la mañana se proyectaba sobre las cosas dándoles un cariz opaco, como si estuvieran en una cinta a blanco y negro. Su vista volvió a fijarse en lo único que tenía color en la estancia, el retrato con la mujer y los niños, empequeñecido por la algarabía de carpetas de procesos que querían hacerlo desaparecer. Dirigió su atención a la mujer que sonreía en el retrato. Estaría por los 30 años. La maternidad resaltaba en su vestido de color anaranjado, pasado de moda incluso para una fotografía antigua. Un ligero sobrepeso se le notaba en las líneas tirantes del vestido y las mejillas rellenas. Ello, sin embargo, no opacaba en lo más mínimo su belleza. El cabello negro parecía moverse con el viento y sonreía con sinceridad. Los ojos, sin embargo, no mentían. Una tristeza afloraba desde muy adentro. Los dos niños, en cambio, reían con desparpajo, inocentes, junto a la que parecía ser su madre, unidos a ella por un nexo de amor y seguridad. Debía ser la familia de Ricardo. Recordó entonces las preguntas de Sánchez esa mañana, queriendo saber si ella encajaba dentro de esa fotografía. «Es usted distinta a las otras», resonó con fuerza en su cabeza. Su atención se desvió a continuación hacia las carpetas que estaban sobre el escritorio. Era un expediente pequeño si se comparaba con los que reposaban en el escaparate. Lo abrió y encontró documentos encabezados por nombres de personas que no conocía. Se trataban en su mayoría de trabajadores del doctor José Luis que asistieron a la fiesta. Algunos de los nombres tenían pegatinas de diferentes colores. En amarillo estaba el nombre de Gustavo Solarte, el joven que parqueaba los carros la noche en que José Luis desapareció. Con la pegatina naranja estaba Juan Carlos, uno de los guardaespaldas del doctor José Luis. Valentina leyó algo de su información y decía que había estado en la cárcel por robo. Hombre de confianza del doctor José Luis, terminaba la nota. Varias personas del servicio de la casa tenían una pegatina verde. Allí leyó el nombre de Esteban Vargas, jefe del servicio de meseros, Gloria Ponte, ama de llaves, Mariela Gil, empleada doméstica. Todos habían estado ese día en los preparativos, ninguno aportaba pista alguna. En rojo estaba el nombre de Fernanda Santamaría y el de José Luis Santamaría, padre y hermana. En amarillo estaba el de la madre, Marta Eugenia McCain. Leyó las entrevistas a la familia. Fernanda había respondido que una de las ocupaciones de su hermano era organizar fiestas. Tenía entendido que tenía otros trabajos, sobre ellos afirmaba no saber nada, no le conocía amigos o enemigos.
Su padre refería que desde que su hijo abandonó los estudios de administración de empresas, no sabía a qué se dedicaba ni tenía idea sobre conocidos o enemigos. Su madre, al parecer, solo tenía recuerdos de cuando su hijo estaba en el colegio. Había afirmado que era inquieto, había perdido un par de años en el bachillerato, ahora asistía de vez en cuando a su grupo de oración, desde el que tenía la esperanza de encauzarlo. Un muchacho problemático, con ocupaciones desconocidas para la familia, o al menos ocupaciones frente a las que la familia prefería mantenerse al margen. Como había dicho Ricardo, el expediente no contenía información que aportara para resolver el caso. Esperó un tiempo más a que Ricardo volviera. No ocurrió. Se dijo que por ahora no tenía nada más que decirse con él y abandonó la estación de policía. Todavía era temprano, estaba cansada y desanimada por el rumbo de los acontecimientos. El caso estaba en un estado caótico y no se parecía nada a lo que hubiese visto antes. ¿Por dónde continuar? Debía descansar. Recogió su escarabajo del 82 del parqueadero de la estación de policía, abandonado desde el día anterior, antes de que la debacle sucediera. Manejó de regreso a su domicilio con la velocidad habitual de un maníaco. Desayunó una tajada grande de queso pera, un café negro con huevos revueltos y galletas integrales. Mientras hacía digestión, se sirvió una copa de vodka con leche y encendió la radio. Su mente estaba en blanco, un gran agotamiento le pesaba en todo el cuerpo. Cerró los ojos, reclinó la cabeza y no alcanzó a terminar su copa cuando ya estaba profundamente dormida. Fin del capítulo cuarto. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó y puedes apoyarme en esta labor, únete a mi Patreon, El Bardo. O si lo prefieres, puedes adquirir el libro en el link que dejo en la descripción. Me despido una vez más, deseándoles paz y felicidad. Hasta el siguiente episodio.